Haremos hoy unos polvorones. Las cantidades que estoy utilizando son suficientes para elaborar 40 polvorones. Estoy usando una cantidad grande porque voy a hacer con la misma masa 3 diferentes tipos de polvorones. Para elaborar estos polvorones necesitaremos 4 tazas o 500 gramos de harina común y corriente, ordinaria, previamente cernida. 2 tazas y media o 330 gramos de azúcar glass, previamente cernida. 330 gramos o 3 barritas más 2/3 de mantequilla, margarina o manteca vegetal, previamente cortadas para facilitar su uso. 2 piezas de huevo, 15 mililitros o 3 cucharitas de vainilla, 3 cucharadas separadas en 2 y 1 de cocoa en polvo, la 1/4 parte de una cucharita de sal, la 1/3 parte de una cucharita de polvos de hornear, y para uno de los productos es opcional utilizar la 1/8 parte de una cucharita de ralladura de naranja. También es opcional, si se desea pintar los polvorones, usar pintura vegetal amarilla o pintura vegetal roja, dependiendo de si desea o no que sus productos adquieran un color. Lo primero que voy a hacer es poner la mantequilla en un recipiente y voy a tratar con la espátula o con un tenedor o algo de desbaratarla. Como está a temperatura ambiente, esto se va a facilitar mucho. Entonces lo que quiero es desbaratarla, pero no la quiero fundida. Una vez que la he pues como desbaratado, lo cual me ha tomado solo un par de minutos, voy a añadirle nuestra azúcar glass completita y voy a empezar a batir hasta integrarlo. Haciendo uso de una espátula o de un globo batidor es como voy a tratar de integrarlo. Si tiene una batidora de mano o de pedestal, puede utilizarla con aspa de paleta, no de gancho, de paleta, y va a utilizarla a velocidad baja por 3 minutos. Estas son las aspas que pueden utilizarse. Estas para una batidora manual y estas para una batidora de pedestal. Ambas son útiles para lograr integrar y acremar esta mezcla. Después de 10 minutos, a ratos a mano, a ratos con la espátula, logré juntarlos. Si lo hubiera hecho con la batidora, probablemente me hubiera tomado 3 a 4 minutos. Enseguida voy a agregar los huevos, uno por uno. Aquí no necesito batirlos previamente porque no tengo harina, que es con lo que se hace como grumos, pero los voy a añadir de uno en uno y a continuar batiendo. Entonces le agrego el primero y sigo batiendo. Ya agregué los huevos, utilicé una batidora de mano para integrarlos más fácilmente. Lo siguiente será agregar la vainilla y volver a batir. Menos de 2 minutos y ya está la vainilla integrada. Enseguida vamos a agregar la sal y el polvo de hornear. Lo más probable es que a estas alturas
ya la batidora de mano ya no esté muy funcional, porque es muy pesado. Entonces solamente con una batidora de pedestal potente se puede continuar el amasado. Ahorita está muy suave mi mezcla. Voy a empezar a añadir harina taza por taza, o sea, de una en una, lentamente, y tratar de ir integrándolas. Ahorita en principio está fácil. Conforme avancemos ya no vamos a poder con la espátula y vamos a necesitar hacer uso de nuestras manos. Ahí ya lleva una taza. Agrego la segunda. Y como ven, se va poniendo un poquito pesadita. Entonces va a llegar el momento en que ya con la espátula va a ser un poquito complicado y vamos a tener que hacerlo con las manos. Pero aquí mismo en el recipiente. O sea, ya lleva dos aquí integradas. Está bien. Tercera taza de harina. Y a seguirle. Así va con la tercera taza. Sugiero que a partir de aquí empecemos a hacer el mezclado con las manos. Esta fue ya la última taza. Y pues con las manos en la masa es fácil integrarlo, mucho más fácil que con la espátula. La masa se siente muy suave, muy blandita, y parece que se puede fácilmente integrar esta última parte de harina. Posiblemente tampoco la batidora de pedestal pueda ya con la masa, porque está bastante pesada. Y yo aquí pues ya casi termino de juntarla con las cuatro tazas de harina. Este tipo de masas no necesitan demasiado trabajo, como en los panes, que se necesita desarrollar el gluten. Aquí no. Aquí nada más queremos mezclar bien los ingredientes. La masa está suave, muy pegajosa. La voy a bajar a la mesa enharinada para tratar de hacer un producto un poquito más manejable. Con un par de minutos en la mesa fue más que suficiente para dejarla manejable y que ya no se nos esté pegando. Acuérdense que no queremos desarrollar el gluten, sino simplemente integrar los ingredientes. Lo siguiente que voy a hacer es hacer un cilindro y separaré mi masa en 5 partes por los diferentes productos que voy a hacer. Ahí está más o menos marcada en 5 partes. Voy a cortarla y a separar las partes. Cada parte debe andar pesando alrededor de 250 gramos. Bien, voy a tomar la primera parte y voy a ponerle mi ralladura de naranja y a mezclarla. Ya mezclé la ralladura de naranja. Ahora voy a hacer un cilindro pequeño. Con las puntas o los extremos lo más plano posibles. Y la voy a envolver en una hoja de plástico y meter al refrigerador. Aquí tengo ya la primera porción envuelta en plástico. Entra al refrigerador
por 30 minutos. Aquí tengo ya mis 3 partes. A una le voy a poner una cucharada de cocoa. A la segunda le voy a poner 4 gotas de color amarillo. Y a la tercera puedo ponerle 4 gotas de color rojo para que se pinte de rosa, o puedo dejarla así y queda color blanco. Vamos a dejarla así, que quede color blanco. Lo siguiente es tratar de mezclar y que tome toda la cocoa. Para que se pinte de café. La cocoa es muy escandalosa porque es un polvo muy fino. Entonces van a notar que se pone por todos lados la cocoa. Ya mezclé bien toda la cocoa. Si les gusta que esté aún más oscura, se le puede poner una cucharada más de cocoa y se mezcla. Voy a hacer un cilindro de aproximadamente 3 centímetros y medio de diámetro. Más o menos parejito. Y lo voy a dejar a un lado. A la que no le puse nada, le voy a hacer un cilindro igual que el que hice de chocolate. Y lo voy a dejar a un lado. Y la tercera, donde puse el color amarillo, la voy a mezclar bien y voy a hacer un cilindro igual que los anteriores. Ya está el que pinté de amarillo. Y como les digo, el que está a color blanco, pueden o no pintarlo de color rosa. Es su opción. Voy a hacer otro cilindro como de 3 centímetros y medio de diámetro. Lo siguiente que voy a hacer es a formar mi polvorón tricolor. Usando una brocha y poquita clara de huevo o de huevo batido o de leche, voy a unir las primeras 2 piezas. Le voy a poner en un lado un poquitito de clara de huevo, otro del otro lado, y voy a unir estas 2 partes. Enseguida voy a barnizar con clara de huevo o con leche o con huevo completo esta otra parte encima, pero no todo, sino nada más como la mitad. Y voy a tomar la pieza que no pinté y le voy a poner en un lado un poco de este barniz y la voy a colocar encima. Voy a rodar un poquito esto, nada más para como que unir un poquito los lados, a plano de un lado, a plano del otro. La vuelvo a rodar un poquito, no mucho, sin hacer presión, nada más para aplanar estas uniones. Miren cómo se ve de un lado. Y la voy a envolver en un papel plástico y a llevar 30 minutos al refrigerador. Aquí la tengo ya envuelta. La vuelvo a rodar un poquito. Quiero que quede no redonda, sino medio triangular. Vean el lado. Y me la llevo al refrigerador por 30 minutos. Por último, la quinta sección la parto en 2 y a una de ellas
le voy a agregar cocoa. Más o menos una cucharita. Y la integro. Aquí está ya mi pieza que hice con cocoa para que sea de sabor chocolate. Tengo dos cilindros, el de chocolate y el blanco, que si quiero lo puedo pintar, ¿verdad?, de algún otro color. Voy a poner el cilindro de chocolate entre dos papeles encerados y con un rodillo lo voy a extender, a dejarlo de un grosor de unos 8 milímetros. Voy a tratar de hacer un cuadrado o un rectángulo. No es algo perfecto, ¿verdad? Pero sí. Aquí está mi pieza. Vean ustedes el grosor. ¿Sí? La voy a dejar allí. Y voy a hacer lo mismo con la otra parte. La coloco de nuevo, la otra, entre dos papeles encerados. Y voy a tratar de extenderla otra vez a hacer un cuadrado o un rectángulo más o menos del tamaño del otro, del de chocolate. Y también más o menos del mismo grosor. Aquí lo tengo ya. Ya le quité el papel. Vean ustedes más o menos cómo es el grosor, de unos 5 a 8 milímetros. Lo siguiente que voy a hacer es con la misma clara de huevo que me quedó de la anterior, voy a dar una muy ligerita barnizada. Muy ligerita. Y me voy a traer la pieza de chocolate y la voy a poner encima. Casi están del mismo tamaño. Lo siguiente que voy a hacer, voy a empezar a enrollar muy pegadito desde uno de los extremos pequeños. La primera vuelta es la difícil, ya después ya es más fácil. Voy a rodarlo. Y me va a quedar un cilindro como de 3,5 centímetros, al cual le voy a quitar los extremos para dejarlo planito de los extremos. Como en los otros, mi cilindro lo voy a envolver en plástico y a llevar al refrigerador por 30 minutos. Ya lo he envuelto en plástico y lo meteré al refrigerador. Después de 30 minutos en el refri ya les quité el plástico. Ahora me toca rebanarlos. Son mis polvorones de naranja. Para esto utilizaré un cuchillo con filo sin sierra y voy a empezar a rebanar más o menos a 1 centímetro, despacito, para no deformarlo. Conforme los vaya rebanando, los voy a ir colocando en una charola con papel de horno o engrasada.
Salieron 12 polvorones de naranja. Lo siguiente es precalentar mi horno a 180 grados al menos 10 minutos y mientras prepararé los otros polvorones, los iré rebanando. Los polvorones tricolores ya cumplieron media hora en el refrigerador, ya están listos para poder rebanarse. Hago esto para aplanar y para poder empezar a rebanar, igual que en el caso anterior, con un cuchillo filoso sin sierra, iré cortando rebanadas de aproximadamente 1 centímetro. Ya cambié por un cuchillo más filoso y sí, parece que sí está sirviendo. Hay que cortar lentamente. Para no deformarlo, y lo pasamos a una charola. Salieron 13 polvorones de los tricolores, también ya están listos para entrar al horno. Todos van a entrar a la misma temperatura, pero solamente vamos a utilizar la parrilla central. Por último, la fracción que también refrigeramos, pero que tiene mezclado chocolate con blanco, lo vamos a rebanar igual en aproximadamente 8 milímetros a 1 centímetro. Miren cómo quedan las rebanadas. Despacio. Y listo para pasar a una charola engrasada o con papel de horno. Aquí tenemos nuestras espirales ya rebanadas. Salieron 15 polvorones en forma de espiral. Mi sugerencia es que en la primera horneada entren los tricolores porque son más grandes y más gruesos, y en la segunda horneada entren los de naranja y los espirales. Ya entraron al horno los polvorones tricolores a 180 grados por 18 a 22 minutos. No deben dorarse. Las piezas grandes tardaron 20 minutos en hornearse. Las piezas más pequeñas estuvieron listas en 18 minutos. Vean ustedes el tono dorado de la parte de abajo y la superficie sin dorar. Están perfectamente cocidas. Una vez que salen del horno, se deben quedar en las charolas hasta que se enfrían totalmente, porque están blanditas. Ya que están frías, entonces las pasa uno a una rejilla para que terminen de enfriarse. De otra manera se pueden quebrar con facilidad. Vean ustedes el color que toman en la parte de abajo. Aumentan bastante su tamaño, pero sí se acaban dorando un poquito.